compañeros. Hoy decidí que iba a parar de hacer el documental Incendiados para dedicarme a investigar, a esclarecer y a revelar lo que ha ocurrido en Valencia. Durante los últimos meses he estado documentando todos los días la destrucción sistemática de frentes, tormentas y lluvias. No he parado, pero he querido centrarme en el documental, porque yo creo que la destrucción de lluvias ya está de sobra documentada en mi canal. Es algo con lo que llevamos conviviendo muchos años de tragedia, de sequía, de destrucción de cultivos, de ruina, con evidencias flagrantes, pero que ni presentándolas ante un juzgado conseguimos que sean escuchadas. Ningún partido, ni influencer salvapatrias está denunciando esto, porque es un tema tabú. Sin embargo, irónicamente, es el tema más importante del que podemos hablar. Esto supera con creces cualquier otro problema que tenga la humanidad y su futuro. Probablemente más de 100 personas han sido brutalmente asesinadas. Voy a explicar lo que yo creo que ha ocurrido en Valencia. Estas imágenes las tomé aproximadamente unas 8 horas antes de la tragedia, y aquí se puede ver claramente cómo esta especie de extraña columna de tormentas se acumula más bien en el centro peninsular. De hecho, vemos como las tormentas parece que tienden a desplazarse hacia el norte, cosa que me pareció curiosa porque los vientos tendían a soplar en dirección oeste-suroeste, como se puede apreciar. No obstante, me llamó muchísimo la atención que a la altura de Cádiz se empezó a formar esta especie de vacío, una especie de giro con una apariencia no muy natural y que además presenta una línea recta que parece pivotar en torno a algo. Cuando lo acerco me doy cuenta de que efectivamente el epicentro parece estar en Morón de la Frontera, precisamente el lugar donde hay un radar militar, destinado supuestamente a la vigilancia en la defensa aérea. Entonces veo que efectivamente hay señales de que el radar está funcionando y vemos esas ondas, vemos esas líneas, esas interferencias que capta el satélite. Y si la seguimos, vemos que efectivamente el epicentro está en Morón de la Frontera, con lo cual es el radar. Y además vemos claramente cómo las nubes parece que se cortan, se retienen, se bloquean al llegar a la zona de influencia del radar y comienzan a bajar hasta Marruecos, bordeando, describiendo un giro para luego subir en dirección a Valencia precisamente. De hecho, aquí se ve claramente cómo el viento dominante va en dirección suroeste y cuando llega al Atlántico es absorbido por el ciclón, terminando precisamente en esa zona de Cádiz, de Morón de la Frontera, para luego acabar subiendo en dirección Valencia. Hay que destacar aquí también la colaboración por parte de Marruecos con sus radares para empujar esas corrientes, esas nubes hacia arriba. De hecho, no es ninguna coincidencia que días antes de la tragedia ya hubieran inquietudes por los supuestos experimentos de Marruecos con ingeniería climática. Obviamente, nosotros sabemos que esto lleva décadas haciéndose. No es ningún experimento. Y también sabemos que Marruecos solamente es una parte de los responsables. Sin embargo, esta otra imagen es muy esclarecedora porque vemos claramente la presencia de un radar por esas líneas, por esas ondas, que literalmente repele todo, provocando un giro. De manera que frente a las costas de Cádiz había un radar. Por lo tanto, además del radar de Morón de la Frontera, en las costas de Cádiz, por fuerza, había un radar que queda reflejado aquí. Y ese radar estaba afectando las nubes, empujándolas y provocando giros. Esto, durante toda la noche, seguramente, mientras todos dormíamos, fue lo que provocó que toda esa nubosidad se concentrara sobre Valencia. Lo más curioso es que, oh casualidad, el pasado viernes 25 de octubre, una avería inhabilitó los radares de Murcia y Alicante. De esto no habló nadie, y hasta hoy miércoles no he podido encontrar información sobre el estado de los radares. No obstante, me resulta bastante curioso que a esa dana provocada, alimentada con el ciclón y literalmente influenciada por el radar de Morón de la Frontera y por ese radar de la costa de Cádiz, los únicos radares que la podrían haber interferido serían precisamente los radares de Murcia y Alicante, precisamente los dos que se estropearon casualmente el pasado viernes. Pero aquí la cosa se pone más enrevesada porque un conocido agricultor, el Payeter, el pasado viernes avisó que el radar de Valencia no funcionaba, ya que según AEMET había recibido el impacto de un rayo. Sin embargo, AEMET recientemente dijo que en realidad habían conseguido encenderlo justo antes de la dana gracias a un sistema de alimentación alternativo. Los verificadores de datos se echaron encima del Payeter diciendo que eso era un bulo, porque en el momento antes justo de la dana el radar fue encendido.
Supuestamente. Por supuesto no nos queremos nada que venga de AEMET. Sin embargo, sí que es verdad que el radar de Valencia estuvo casi un año apagado, hasta momentos antes de la Dana, ya que según AEMET solo lo encienden cuando hay una emergencia. Así que no hubo ningún bulo. Los verificadores de datos mintieron. El Palleter lo único que dijo es que a fecha del viernes y a 2 días para la Dana, el radar no funcionaba, con lo cual dijo la verdad. De manera que si todo esto es correcto, tenemos que hay una línea recta que va desde Cádiz hasta Valencia, empujando todas esas nubes y que no se encuentra con ningún obstáculo, ya que los 3 radares con los que se habría encontrado no funcionaban durante los días previos, radares de Murcia, Alicante y Valencia. Me parece como mínimo muy mosqueante, muy sospechoso, y más sabiendo cómo las juega AEMET. Y también resulta bastante curioso que precisamente la Dana, según los medios oficiales, se recrudeció en Cádiz, más concretamente en el Golfo de Cádiz. Demasiadas coincidencias. Pero la cosa no termina aquí. España, desde hace unos años, se ha convertido en un triste referente de fiel seguidor de las ordenanzas de la Unión Europea con los proyectos de demolición de embalses y reservas de agua. El biólogo Fernando López Mirones está denunciando que esos embalses que han derribado recogían cada año las famosas gotas frías, que ya no existen, ahora son danas, evitando, mediante la contención del agua, que éstas dañaran a la población. Desde la creación de esos embalses se ha permitido la construcción de barrios y viviendas en lugares que hace tiempo estaban dominados por el agua. Al derribar esos muros de contención, al derribar esos embalses, ni siquiera hace falta que llueva copiosamente para ver inundaciones. Literalmente el agua ya no tiene ningún obstáculo, y esto va a ocurrir ahora todos los años, porque ya se han construido en lugares donde antes circulaba el agua, que quedaba controlada por esos embalses. Detrás de todo este fenómeno hay una importante ingeniería social. Es muy fácil comprobar que hasta el año 2001 ni siquiera se conocía el concepto de Dana, solo se conocía la gota fría. Sin embargo, según fueron pasando los años, la AEMET comenzó a popularizar el término de Dana para actualmente a cada lluvia llamarla Dana. De hecho ya no se hablan de lluvias, se habla de danas y siempre son amenazantes. Siempre hay riesgo de lluvia. Ahora la lluvia es un riesgo, un enemigo, un peligro. Pero hay algo más. Rafael Álvarez de Jaime dijo: qué casualidad que las regiones más afectadas, Alicante, Valencia y Murcia, sean conocidas por su producción agraria. Qué casualidad que los agricultores de esas regiones se estuvieran quejando de que sus productos tenían competencia desleal de cierto país vecino. Qué casualidad que esta Dana sea en época de cosecha. Qué casualidad que además en estas regiones haya planes de varias macrogranjas solares. Quienes habéis seguido mi trabajo durante estos años no tenéis muchas dudas ya. De hecho, todo lo que digo ya ha sido plasmado en una denuncia penal de 50 folios, pero ningún juez se ha atrevido a darle trámite. Lo que ha ocurrido hoy en Valencia es solo un aviso y además una gran declaración de intenciones. Les importa una mierda la vida humana. El negocio del cambio climático es el negocio más monstruoso que hay. Independientemente de que tanto a Marruecos como al gobierno de España les convenga la destrucción de toda la agricultura del país, más concretamente la de Murcia, Alicante y Valencia, en realidad la finalidad de este atentado terrorista es servir como bisagra de acción, reacción, solución. Es decir, para que el pueblo pida leyes, pida protección y al fin y al cabo caiga en la trampa. Tras la matanza de Valencia, todos los medios masivos al unísono no han parado de machacar con el cambio climático. Una retahíla permanente, insistente, machacona, para inculcar el miedo en la población. Esto es una evidencia más de un proceso de cambio climático. El cambio climático está provocando un cambio en la forma de llover. Es un efecto, diría yo, mediterráneo del proceso de cambio climático, ¿no? Y cae cada vez la lluvia con más intensidad y va acompañada de fenómenos, digamos, como pueden ser granizos importantes o tornados como los de ayer, que también generan, claro, pánico en la gente. Y de paso, para inculcar en la población el odio hacia el negacionista del cambio climático, que en realidad simplemente es un escéptico que exige pruebas y que además tiene pruebas en contra. Tiene que ver, lo siento, para los negacionistas con el cambio climático. Negar el cambio climático se cobra vidas humanas. El negacionismo no cabe y tampoco